A lo largo de la historia, ciertos hallazgos han desafiado la frontera entre mito y realidad. Algunos surgen de la tierra, otros del cielo. Todos comparten una cualidad inquietante. Nos obligan a replantear lo que creíamos saber. En este episodio exploramos 6 casos fascinantes donde la historia y el misterio se entrelazan. Desde hombres lobo devotos y códigos samurái reinventados, hasta luces inexplicables en los cielos de guerra y tumbas que quizá nunca debieron abrirse. Prepárate para un viaje a través de lo desconocido. En 1692, en una remota región de Livonia, territorio que hoy corresponde a Letonia, un anciano campesino de casi 80 años, conocido como Thijs de Kaltenbrunn, se presentó ante un tribunal con una confesión que desafiaría todas las expectativas y creencias de la época. Afirmó, con total serenidad, que era un hombre lobo, pero lo más sorprendente no fue su confesión en sí, sino el propósito que decía tener. Thijs no se identificaba como una criatura maldita ni como un servidor del demonio, como dictaban las narrativas tradicionales de los juicios por brujería. Se describía más bien como un guerrero sagrado, un perro de Dios, un término que usaba con orgullo, cuya misión no era aterrorizar a los hombres, sino protegerlos. Según él, los hombres lobo como él no servían a las tinieblas, sino a la luz, luchando en nombre de Dios contra las fuerzas del mal que amenazaban las cosechas y el bienestar del pueblo. Contó que, 3 veces al año, durante noches determinadas cuando los campos maduraban para la cosecha, él y otros hombres lobo emprendían una travesía hacia el inframundo. No descendían allí como condenados, sino como combatientes. Su destino no era el infierno descrito por la Iglesia, un abismo de fuego y tormento, sino un reino subterráneo oculto más allá de los pantanos, al borde del mar, accesible solo para quienes conocían sus secretos. Era allí donde las brujas y los siervos del diablo almacenaban el grano, el ganado y los frutos robados de la tierra, privando al pueblo de su sustento. Thijs narraba estas incursiones con una mezcla de convicción mística y detalle casi militar. Decía que los hombres lobo bajaban al inframundo en grupos, organizados y preparados para enfrentarse a un enemigo formidable. Las brujas, según él, los esperaban armadas con látigos de hierro, y los combates eran violentos, cuerpo a cuerpo, librados en medio de una atmósfera irreal y oscura. Era en uno de esos enfrentamientos donde, aseguró, una bruja le había roto la nariz de un golpe con su escoba. Años atrás, había llevado esa misma acusación ante las autoridades en otro contexto, y los registros del tribunal conservaban constancia de aquella denuncia, lo que le daba una inusual credibilidad a su relato. Para Thijs, su papel como hombre lobo no era una maldición, sino un llamado. Se consideraba un protector del ciclo agrícola, un guardián entre mundos. Era su deber, decía, devolver al mundo de los vivos lo que las fuerzas oscuras habían robado. No solo el alimento, sino el equilibrio sagrado entre la tierra, los hombres y lo divino. Mientras hablaba, los jueces escuchaban con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Nunca antes se había presentado ante ellos un caso como este. Un hombre que no solo admitía ser un licántropo, sino que reclamaba ese papel con orgullo, no como una confesión forzada por tortura, sino como un testimonio voluntario de servicio divino. Aquel anciano no mostraba temor ni arrepentimiento. Al contrario, parecía convencido de estar haciendo lo correcto. Y eso, más que su extraña historia, era lo que más desconcertaba a quienes lo interrogaban. Aunque el tribunal lo había convocado originalmente como simple testigo en un caso de robo a una iglesia rural, la dirección del juicio cambió por completo cuando Thijs, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a hablar con naturalidad sobre su doble vida como hombre lobo. Aquello dejó perplejos a los jueces. No estaban allí para investigar brujería ni herejía, pero ahora tenían frente a sí a un anciano que, sin titubeos,
afirmaba haber luchado en el mismísimo infierno. Los magistrados, atrapados entre la ley y lo inexplicable, intentaron acorralarlo con preguntas. Querían descubrir alguna contradicción, algún detalle que revelara una mentira o, más probablemente, una forma encubierta de idolatría demoníaca. Pero Tis, lejos de retractarse o mostrarse nervioso, ofrecía respuestas firmes, a veces incluso poéticas. Explicó, por ejemplo, que la licantropía, esa capacidad de transformarse en lobo, no era una maldición ni una enfermedad, sino un don que podía transmitirse de forma casi ceremonial. Bastaba con un gesto sencillo pero cargado de intención: exhalar en una jarra, entregarla a otro y pronunciar una frase ritual que sellaba el pacto entre dos guardianes. Serás como yo. No había pacto con el diablo, no había invocaciones oscuras, solo un compromiso mutuo entre quienes protegían la cosecha y el alma del pueblo. Los jueces no sabían cómo responder. Tis estaba socavando la lógica sobre la que se construían los procesos inquisitoriales de toda Europa. En una época en la que todo lo sobrenatural era interpretado como una obra del demonio, aquel anciano afirmaba que la magia podía tener un propósito divino, que lo invisible podía ser benévolo, que no todo lo que escapaba a la comprensión humana debía ser condenado. Y aún más provocador, en su relato, las verdaderas criaturas malignas no eran los hombres que se convertían en bestias, sino las brujas, mujeres al servicio del diablo, que robaban la fertilidad de la tierra. En lugar de pactar con el mal, los hombres lobo descendían a combatirlo. En lugar de sacrificar niños o profanar iglesias, rescataban ganado, espigas y manzanas. Eran, en esencia, los invisibles paladines del campo. Para las autoridades religiosas y judiciales, esa visión era profundamente peligrosa, no por lo que afirmaba literalmente, sino por lo que implicaba: que existía una forma alternativa de comprender lo espiritual, una visión herética y popular, heredada tal vez de antiguas creencias campesinas o de cultos precristianos, que ponía en duda el monopolio de la Iglesia sobre lo sagrado. El verdadero pecado de Tis no era afirmar que se convertía en lobo, sino atreverse a decir que lo hacía por voluntad de Dios y no del demonio. Esa inversión del mito, esa relectura del bien y el mal, perturbó profundamente a sus inquisidores. Porque en un mundo donde todo lo mágico debía ser maldito, Ties abría la posibilidad de que hubiera fuerzas sobrenaturales aliadas al bien. Y eso, para un tribunal del siglo X, era una idea mucho más subversiva que cualquier hechizo. Tis fue declarado culpable, pero no de brujería ni de licantropía, como podría esperarse en los rígidos marcos del pensamiento inquisitorial. El tribunal lo condenó por herejía, por haber sostenido públicamente una cosmovisión que desafiaba la canon establecida. Su crimen no fue convertirse en lobo, sino afirmar que lo hacía con el favor de Dios. Por eso fue castigado con 20 latigazos y desterrado de la región. Para los estándares de la época, una Europa aún bajo la sombra de brujas, el castigo fue notablemente leve. No lo torturaron, no lo quemaron en la hoguera, como a tantos otros que habían osado. Quizá los jueces intuyeron que el anciano no era un hereje en el sentido clásico, portador de una creencia antigua, enraizada en lo profundo de la tradición china. Quizá percibieron, detrás de sus palabras, no un peligro satánico, sino un eco ancestral de otra forma de espiritualidad, una que hablaba de ciclos sagrados, espíritus protectores, de combates invisibles entre el bien y el mal que no necesitaban pasar por los altares de la iglesia. Y aunque el cuerpo de Tis fue expulsado, su figura quedó sembrada en el imaginario popular como la de un sabio, un guerrero de lo invisible, el perro de Dios, el último de su estirpe. Su historia fue contada y recontada en los pueblos de Livonia, con matices que variaban de aldea en aldea, pero siempre con el mismo núcleo: un hombre lobo que no aterrorizaba a los suyos,
sino que los defendía. Siglos más tarde, en el siglo XX, el historiador italiano Carlo Ginzburg volvería la mirada a aquel extraño caso. En su célebre obra El Sabbat de las Brujas, y más detalladamente en los Benandanti, Ginzburg estudió a otros campesinos europeos que, como Tis, afirmaban combatir por el bien desde el margen del dogma. Los Benandanti del Friuli, en el norte de Italia, decían que sus espíritus abandonaban sus cuerpos durante la noche para luchar contra las brujas y asegurar una buena cosecha. Como Tis, también se proclamaban guerreros de Dios. Para Ginzburg, el relato de Tis no era una simple superstición individual, sino el testimonio de una visión del mundo que había logrado sobrevivir, disfrazada y fragmentada, bajo siglos de dominación cristiana. Una tradición quizá chamánica, quizá ligada a antiguos ritos agrícolas, donde ciertos individuos eran vistos como mediadores entre el mundo visible y el invisible, protectores del equilibrio entre la naturaleza, los espíritus y la comunidad. Más allá de que uno crea o no en la veracidad literal del testimonio de Ties, su historia abre una ventana a una Europa olvidada, una donde el lobo no era siempre enemigo, donde el infierno podía ser un pantano al final del mar, donde la magia no era sinónimo de pecado, sino de servicio, y donde incluso el tribunal de una potencia extranjera no pudo borrar del todo la memoria de un viejo que juraba, con voz firme, que había luchado contra el diablo. Pero mientras algunas visiones del mundo intentaban reconciliar lo mágico con lo divino, otras buscaban codificar la conducta humana en tiempos de guerra, forjando ideales de disciplina y honor que resistieran el paso del tiempo. Bushido. La palabra evoca imágenes de guerreros estoicos con armaduras relucientes, katanas envainadas y una mirada firme hacia el horizonte. Para muchos, representa el alma del Japón samurái, un código moral de honor, lealtad y valor. Pero, ¿existió realmente ese código como lo imaginamos hoy? ¿O es más una invención moderna que una tradición ancestral? Durante siglos, Japón estuvo marcado por conflictos constantes entre clanes, por guerras internas, traiciones y alianzas frágiles. En ese contexto surgió la figura del samurái, guerrero, servidor, estratega. Y si bien sí existieron valores ampliamente compartidos, como el deber hacia el señor feudal, el coraje en combate y el valor del honor personal, lo cierto es que no había un único código formal llamado Bushido que rigiera la vida de todos los samuráis por igual. El término en sí, Bushido, significa literalmente el camino del guerrero, pero rara vez aparece en los textos medievales. No fue hasta muchos siglos después que esta palabra comenzó a adquirir un sentido uniforme y nacionalista. En el Japón del período feudal, cada señorío tenía sus propias normas y expectativas. Lo que era honorable en una región podía no serlo en otra. A menudo, los samuráis cambiaban de bando cuando convenía, traicionaban juramentos por supervivencia o estrategia, y tomaban decisiones no siempre alineadas con la imagen que hoy asociamos con el ideal samurái. A pesar de ello, con el tiempo surgieron textos que intentaron formalizar esos valores. En el período Edo, una era de estabilidad tras siglos de guerra, nacieron obras como el Hagakure o el Budo Shoshinshu, que plasmaban un código ético inspirado en el pasado, pero adaptado a un presente sin batallas. Eran textos nostálgicos, escritos por y para una clase guerrera que comenzaba a perder su lugar en el mundo. Ya no eran soldados, sino burócratas de espada al cinto. El Bushido empezó entonces a tomar forma, no tanto como una regla vigente, sino como un ideal perdido. Y como ocurre con muchos ideales, su verdadero poder vendría no en el campo de batalla, sino en la imaginación de generaciones futuras. En este nuevo Japón, industrializado, moderno, pero ansioso por no perder sus raíces, el Bushido resurgió como un concepto útil, maleable, listo para ser modelado al servicio de la construcción nacional.
No era ya el código silencioso de una élite guerrera, sino la narrativa fundacional de una nación entera. En las escuelas, en los discursos, en los libros de texto, se enseñaba que el espíritu del samurái vivía en cada ciudadano, en cada soldado, en cada estudiante obediente. Uno de los momentos clave de esta transformación fue la publicación, en 1900, de Bushido, El alma de Japón, escrito por Inazo Nitobe. Curiosamente, Nitobe escribió su libro en inglés, dirigido a lectores occidentales. En él, reinterpretó el Bushido como un código moral comparable al de los caballeros europeos, una ética que unía la cortesía con la firmeza, la compasión con la obediencia, la lealtad con el sacrificio. Nitobe omitió muchos de los elementos más oscuros del antiguo Japón feudal, como el derecho a matar a plebeyos por deshonor o la crudeza de la guerra entre clanes, y ofreció, en cambio, una versión refinada, filosófica y atractiva del espíritu samurái. Su propuesta tuvo una enorme acogida fuera de Japón. Fue leída y elogiada en Europa y Estados Unidos, ayudando a cimentar una imagen romántica del Japón tradicional. Irónicamente, fue esta mirada foránea la que luego regresaría a Japón, reforzando la narrativa interna de una identidad basada en la disciplina, el honor y la obediencia absoluta. Durante las décadas siguientes, y especialmente con la expansión militar japonesa a principios del siglo XX, el Bushido fue absorbido por el Estado como una herramienta ideológica. Ya no se trataba solo de un ideal personal, sino de una obligación colectiva. El guerrero que antes servía a su señor, ahora servía al emperador. Morir por él, en la guerra o en el deber cotidiano, se convirtió en la forma más alta de virtud. Esta transformación alcanzó su clímax durante la Segunda Guerra Mundial. En los manuales de entrenamiento, en la propaganda, en los himnos escolares, el Bushido era exaltado como la esencia del japonés verdadero. Soldados eran instruidos para ver la muerte como un honor, y rendirse era considerado peor que traicionar. De esta interpretación extrema surgiría la figura del kamikaze, del combatiente que prefería estrellarse antes que volver con vida. Pero, como todas las construcciones ideológicas llevadas al extremo, esta visión colapsó junto con el imperio. Tras la rendición en 1945 y en medio de la reconstrucción del país, muchos japoneses comenzaron a mirar con desconfianza el concepto que había sido usado para justificar tanto sufrimiento. El Bushido, que en algún momento fue un camino de vida, había terminado convertido en un camino hacia la muerte. Aún así, no desapareció del todo. La conversión del Bushido en instrumento del Estado alcanzó su expresión más sombría en los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial. El código de honor que alguna vez pudo haber guiado actos personales de valentía o sacrificio, se convirtió en una doctrina de obediencia ciega. En las escuelas, a los niños se les contaban historias idealizadas de samuráis que daban la vida sin vacilar. En los cuarteles, los reclutas recibían no solo armas, sino también una lección clara. Servir al emperador era servir a la nación, y la muerte en ese servicio no solo era aceptable, era gloriosa. La figura del kamikaze fue quizás la manifestación más extrema de esta ideología. Jóvenes pilotos, formados desde la infancia bajo los valores reinterpretados del Bushido, aceptaban morir estrellando sus aviones contra barcos enemigos. Para muchos, estos actos no eran suicidios, sino ofrendas. Se presentaban como el último acto de fidelidad. En sus cartas de despedida se repetían palabras como honor, deber y orgullo. El ideal del samurái había sido absorbido por la maquinaria de guerra. A medida que la guerra se intensificaba, el Bushido se volvió también un medio de control. Rendir batalla, desertar o incluso mostrar temor eran considerados actos de cobardía. Soldados que sobrevivían combates eran a veces mirados con desconfianza.
y quienes caían en manos enemigas cargaban con la vergüenza de no haber muerto luchando. El código, convertido ahora en dogma, ya no servía al individuo, lo absorbía. Sin embargo, cuando la guerra terminó y Japón quedó devastado, también se derrumbó la estructura ideológica que sostenía esa versión del Bushido. La imagen del guerrero noble, siempre fiel y dispuesto a morir, se enfrentó al dolor de la realidad. Millones de muertos, ciudades en ruinas y una generación entera de jóvenes sacrificados en nombre de un ideal malinterpretado. En los años posteriores a la rendición, el Bushido se volvió un término incómodo. En una sociedad que buscaba reconstruirse, democratizarse y mirar hacia el futuro, esa palabra cargaba demasiado peso. Durante décadas, su mención estuvo relegada a círculos reducidos, ya fuera por respeto silencioso o por deseo de olvidar. Y sin embargo, como ocurre con tantas ideas profundamente arraigadas, el Bushido no desapareció. Solo mutó, adaptándose una vez más a las necesidades de su tiempo. Pero cuando Japón fue derrotado en 1945, esa versión de Bushido colapsó. La devastación de la guerra y la revelación de sus excesos hicieron que muchos japoneses comenzaran a ver con desconfianza la ideología que los había llevado al borde de la destrucción. El término Bushido se volvió incómodo, casi tabú, en el discurso público. Con el tiempo, sin embargo, la palabra volvió a reaparecer, aunque ahora desligada de su carga militarista. Hoy, Bushido se invoca en contextos más simbólicos, como filosofía personal, como inspiración en artes marciales o como expresión de disciplina y honor en la vida cotidiana. Pero su historia real, llena de reinvenciones, silencios y manipulaciones, revela que más que un código eterno, el Bushido fue una construcción cultural moldeada por las necesidades de cada época. Detrás de la imagen romántica del samurái que muchos imaginan, hay una historia compleja y fascinante. Una historia donde el mito fue más duradero que la espada. En los años de la posguerra, mientras Japón reconstruía sus ciudades y su identidad, el Bushido comenzó lentamente a despojarse de la carga ideológica que lo había envuelto. Lo que durante décadas había sido un emblema de obediencia y sacrificio militar, se transformó en una fuente de inspiración más íntima y personal. Ya no se hablaba del samurái como soldado del emperador, sino como símbolo de disciplina, autocontrol y perfeccionamiento individual. El nuevo Bushido no se gritaba en campos de batalla, sino que se respiraba en los dojos, en las rutinas de los artistas marciales, en la cortesía del aikido, en la precisión del kendo o en la humildad del judo. Allí, lejos de la propaganda y del ruido de la guerra, el espíritu del guerrero recuperó su dimensión más humana, la búsqueda constante de superación y armonía. Incluso fuera de Japón, la palabra Bushido se globalizó como una idea abstracta de excelencia moral. Empresarios, deportistas, escritores, muchos empezaron a referirse a él como una guía de vida. Pero esa popularidad vino con una paradoja. Mientras el mundo abrazaba una imagen idealizada del Bushido, pocos conocían las múltiples capas de su historia, los silencios, los giros, las reinvenciones que habían moldeado ese mito. Porque, en realidad, el Bushido no fue un código monolítico grabado en piedra, sino un espejo que reflejó las necesidades de cada era japonesa. Honor en tiempos de guerra, obediencia en tiempos de imperio, disciplina en tiempos de paz. Y como tal, no pertenece a los libros antiguos ni a las batallas perdidas, sino a la memoria cultural que transforma, reinventa y adapta sus símbolos. Así, detrás de la imagen romántica del samurái que muchos aún imaginan, noble, silencioso, incorruptible, yace una verdad más compleja, más humana. Una historia donde el mito fue más duradero que la espada. Pero no todos los mitos nacieron para inspirar. Algunos surgieron de la sangre, del miedo y del misterio. En una región rural del sur de Francia, a mediados del siglo XVIII,
una bestia desconocida sembró el terror entre campesinos, dejando un rastro de cadáveres y leyendas que persisten hasta hoy. La historia de la bestia de Gévaudan estaba por comenzar. El terror se propagó como un incendio entre los pueblos y aldeas de Gévaudan. Cada nuevo ataque reforzaba la sensación de que aquella criatura no era simplemente un animal salvaje, sino algo más oscuro, más inteligente, quizás incluso sobrenatural. Las oraciones se multiplicaban en las iglesias y los sermones advertían que la bestia podía ser un castigo divino. Para los campesinos, analfabetos en su mayoría y profundamente religiosos, los ataques parecían obra de un demonio encarnado. Los niños ya no iban solos a la escuela. Las mujeres evitaban los caminos rurales. Los hombres comenzaron a patrullar los campos armados con herramientas improvisadas, confiando más en su fe que en su puntería. Pero ni las armas ni los rezos parecían suficientes. La bestia aparecía, atacaba con ferocidad y desaparecía sin dejar rastro. Los testimonios que se acumularon a lo largo de los meses comenzaron a formar un retrato inquietante. La criatura no solo mataba, parecía escoger a sus víctimas. En su mayoría eran mujeres jóvenes y niños, pastores solitarios o campesinas que recolectaban hierbas. Muchas de las víctimas fueron halladas con el cuello arrancado, la cabeza separada del cuerpo o el rostro completamente desfigurado. Algunos cuerpos desaparecían por completo, otros eran encontrados desmembrados en los bosques, como si hubieran sido arrastrados durante metros. Era una violencia que no parecía responder al hambre, sino al instinto de matar. Algunos sobrevivientes aportaron detalles todavía más extraños. Contaban que la bestia tenía una mirada penetrante, casi humana, y que no mostraba miedo ante el sonido de disparos o la presencia de varios hombres. Algunos aseguraban haberla visto caminar brevemente sobre dos patas o cambiar de dirección de forma repentina, con una velocidad imposible para un animal común. Todo esto alimentó rumores de que no estaban frente a una simple alimaña, sino ante una criatura maldita, un engendro, tal vez un castigo enviado por Dios, o una criatura enviada por el diablo. El miedo se volvió colectivo, y con él creció también la fascinación. En París, los periódicos empezaron a cubrir los ataques con lujo de detalles. Ilustraciones sensacionalistas mostraban a la criatura como una mezcla entre lobo, león y monstruo mitológico. La gente comenzó a enviar cartas al rey, pidiendo protección. Incluso surgieron canciones populares que narraban las hazañas de la bestia, como si ya fuera parte del folclore. Pero para quienes vivían en Gévaudan no era leyenda, era una amenaza constante que podía aparecer en cualquier sendero, detrás de cualquier árbol, bajo cualquier luna. Fue entonces cuando el rey Luis XV, alarmado por la notoriedad del caso, decidió intervenir. La calma duró apenas unas semanas. Mientras en Versalles se celebraba la victoria y el rey premiaba a François Antoine por su hazaña, el horror regresaba silenciosamente a los bosques de Gévaudan. En diciembre de 1765, apenas 3 meses después de la supuesta caza triunfal, nuevos ataques comenzaron a registrarse, y eran tan brutales, tan idénticos en método y ferocidad, que nadie en la región dudó. La bestia seguía viva, o nunca había sido abatida. Los aldeanos, desilusionados, comenzaron a susurrar que el animal enviado a la corte no era la auténtica bestia. Algunos pensaban que había más de una, otros que lo que cazaron en realidad era un lobo común, elegido para calmar a la opinión pública. Las autoridades locales, conscientes de que ya no podían esperar más ayuda del rey, comenzaron a actuar por su cuenta. La figura de Jean Chastel, un cazador local de carácter reservado, empezó a tomar protagonismo. Chastel, profundamente religioso y conocedor del terreno, estaba convencido de que la criatura que aterrorizaba a la región no era un simple animal. Creía que estaba enfrentando una amenaza distinta, algo que requería no solo pólvora, sino fe. Se cuenta que durante una de las últimas batidas,
En junio de 1767, Chastel esperó con su arma cargada, no con balas comunes, sino con proyectiles fundidos a partir de medallas religiosas bendecidas. Ese día, mientras el bosque guardaba un silencio espeso y los cazadores se dispersaban entre los árboles, Chastel vio a la bestia. Apuntó con calma, disparó y la criatura cayó. Cuando los aldeanos llegaron al claro, encontraron a un enorme animal, similar a un lobo, pero más grande, más extraño, tendido sobre la hierba. Algunos afirmaron que tenía rasgos anormales, un hocico desproporcionado, patas traseras deformes, incluso algo casi humano en su mirada vidriosa. Se abrió el cuerpo, y según el testimonio recogido en la época, en su interior se hallaron restos humanos. No hubo celebración, solo alivio. Después de aquel disparo, los ataques cesaron para siempre. La bestia de Gévaudan había muerto, o al menos ya no volvería. La muerte de aquel segundo lobo marcó el fin del terror en Gévaudan. Después de casi 3 años de incertidumbre, violencia y miedo colectivo, la región volvió lentamente a la normalidad. No hubo grandes celebraciones ni procesiones triunfales, solo un silencio denso, como si el paisaje mismo necesitara recuperarse de lo vivido. Para los habitantes, la bestia, fuera lo que fuera, había caído bajo la bala de Jean Chastel. Y aunque muchos aceptaron esta versión como cierre necesario, las dudas nunca desaparecieron del todo. ¿Era realmente un lobo? ¿O era otra cosa? ¿Un animal exótico escapado de una colección privada? ¿Un híbrido? ¿Una criatura criada para matar? ¿Un símbolo del caos en tiempos de desesperación? En los años y siglos siguientes, el caso de la bestia de Gévaudan se convirtió en una fuente inagotable de especulación, inspiración y leyenda. Surgieron relatos orales, novelas, canciones. Algunos apuntaron a teorías racionales, lobos especialmente agresivos, enfermedades que alteraban el comportamiento animal, errores de identificación. Otros, más imaginativos, hablaron de hombres lobo, criaturas demoníacas o incluso conspiraciones humanas que usaron al terror como cortina de humo. Pero más allá de lo que la ciencia o la superstición puedan decir, lo que quedó en el corazón del pueblo fue la huella de una historia vivida con miedo y asombro. Una historia que, aún hoy, resuena entre los árboles de los bosques franceses, recordándonos que en ciertos momentos de la historia, lo salvaje y lo inexplicable pueden volverse insoportablemente reales. Pero el misterio no siempre nace en los bosques. A veces se presenta en plena ciudad, ante cientos de testigos, en un instante que cambiaría el rumbo de un país entero. Fue así como, en noviembre de 1963, en Dallas, Texas, una figura enigmática se convirtió en pieza clave de uno de los eventos más controvertidos del siglo XX, el asesinato de John F. Kennedy. Y aquella figura sería conocida, para siempre, como la Dama Babushka. 22 de noviembre de 1963. Dallas, Texas. Al mediodía, bajo un cielo despejado, una multitud se congrega en los jardines de Dealey Plaza, ansiosa por ver pasar el convoy presidencial. Entre aplausos, ondear de banderas y cámaras listas para capturar el momento, el automóvil descapotable que transporta al presidente John F. Kennedy y a su esposa Jacqueline avanza lentamente por la calle Elm. La pareja sonríe, saluda. Es una imagen de calma y cercanía. Y luego, sin previo aviso, el estruendo. Disparos, gritos, confusión. El presidente se desploma, herido. Su esposa se inclina desesperada hacia él, intentando sostener lo irreparable. En segundos, el júbilo se transforma en horror, y la historia cambia para siempre. En medio de ese caos súbito y total, entre los cientos de testigos que corren, se agachan o miran incrédulos, una figura llama la atención por su inquietante serenidad. Una mujer de abrigo oscuro, lentes de sol y un pañuelo atado bajo la barbilla,
al estilo tradicional de las ancianas rusas. En sus manos sostiene una cámara, y mientras a su alrededor cunde el pánico, ella permanece firme, grabando. Su compostura resulta desconcertante. No parece asustada, no se esconde, no deja de filmar. En las secuencias de video capturadas por otros testigos y en algunas fotografías tomadas ese mismo día, su silueta aparece una y otra vez, siempre de pie, siempre con la cámara al rostro. Se convirtió en una presencia constante en las imágenes del crimen, una figura muda y enigmática que parecía mirar desde fuera del tiempo. Pronto, tanto investigadores como periodistas la identificarían con un apodo que se volvería icónico: la Dama Babushka. Durante los días y semanas posteriores al magnicidio, las autoridades lanzaron una búsqueda masiva de evidencia. Se recopilaron decenas de grabaciones, se convocó a testigos, se analizaron películas fotograma por fotograma. Se pidió al público que entregara cualquier material relacionado con el atentado. Pero la mujer del pañuelo nunca se presentó. No se supo su nombre, no se encontró su cámara, no apareció su filmación. Era como si, después de capturar uno de los momentos más dramáticos del siglo, se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Su misteriosa desaparición encendió una ola de conjeturas que, con el paso del tiempo, no harían más que multiplicarse. ¿Quién era esa mujer de aspecto anónimo que mantuvo la calma mientras el país entero se estremecía? ¿Por qué no se presentó ante las autoridades? ¿Qué capturó realmente su cámara en aquellos segundos clave, cuando el destino de una nación pendía del hilo de una bala? En una investigación plagada de inconsistencias, silencios y documentos clasificados, la ausencia de la Dama Babushka se volvió, en sí misma, una pieza central del misterio. Algunos expertos sugerían que, debido a su ubicación exacta en el momento del disparo, su cámara pudo haber grabado no solo el impacto mortal, sino también detalles cruciales del entorno, posibles reflejos, movimientos sospechosos, incluso la existencia de un segundo tirador. Otros iban más allá, insinuando que la mujer no se había escondido, sino que había sido silenciada. En el clima paranoico de la Guerra Fría, todo era posible. Décadas después, en plena efervescencia de teorías conspirativas sobre el caso Kennedy, surgió un giro inesperado. En la década de 1970, una mujer llamada Beverly Oliver se presentó públicamente afirmando ser la enigmática Dama Babushka. Según su testimonio, tenía apenas 17 años en 1963 y se encontraba en Dealey Plaza grabando con una cámara que, supuestamente, le había prestado un amigo del mundo del espectáculo, una Yashica Super 8, que describió como un prototipo experimental. Relató que, poco después del atentado, dos hombres que se identificaron como agentes del FBI se le acercaron y le pidieron que entregara la cinta para fines de investigación. Ella accedió, confiada en que se la devolverían, pero, según dijo, nunca volvió a saber de ellos, ni de su filmación. Su historia, aunque fascinante, fue recibida con escepticismo inmediato. Expertos en tecnología cinematográfica demostraron que la cámara que mencionó simplemente no existía en 1963. El modelo Super 8 no sería introducido hasta 2 años después. Además, las fotografías de la Dama Babushka mostraban claramente a una mujer de mayor edad, complexión distinta y porte más maduro. Cuando se le confrontó con estas inconsistencias, Oliver respondió con explicaciones vagas, alegando haber recibido una versión experimental del equipo y justificando las diferencias físicas por efectos de la ropa o la distancia. Pero sus argumentos no convencieron. Los investigadores más serios del caso descartaron su declaración como poco fiable, un intento tardío de protagonismo o incluso una construcción de la memoria distorsionada por el tiempo. Hasta hoy, su afirmación sigue siendo ampliamente rechazada por la comunidad histórica y por quienes han dedicado años a desentrañar los misterios del asesinato de Kennedy.
Y así, mientras Oliver se desvanecía del debate público, la verdadera dama babushka, si alguna vez hubo una, continuaba envuelta en su propio velo de silencio. Así, la identidad de la dama babushka sigue envuelta en el mismo misterio que la rodeó aquel día. ¿Fue una simple ciudadana, sorprendida por la tragedia y desaparecida entre el anonimato de los tiempos, sin entender jamás la magnitud de lo que había grabado? ¿O fue, como algunos sugieren, una pieza más en el tablero invisible de la Guerra Fría, una agente encubierta, extranjera o doméstica, equipada con una cámara no para inmortalizar un recuerdo, sino para cumplir una misión? Hay quienes incluso dudan de su existencia como figura relevante. ¿Y si nunca hubo una cinta? ¿Y si su imagen, reproducida hasta el cansancio en documentales y análisis, no fue más que una figura atrapada por azar en el ángulo de otra cámara? ¿Y si su historia no es más que un eco de la incertidumbre colectiva? Una necesidad humana de llenar con rostros el vacío que deja lo inexplicable. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la dama babushka se convirtió en algo más que una persona, en un símbolo. Un ícono del silencio que rodea a uno de los momentos más oscuros del siglo XX. Una figura inmóvil entre la multitud, registrando lo que nadie podía entender. Una testigo muda, cuya desaparición pesa tanto como su imagen. Y así permanece, como una sombra sobre una tragedia, ya de por sí cargada de teorías, mitos y sospechas. La mujer del pañuelo sigue mirando desde su rincón en los archivos, su cámara eternamente alzada, congelada en ese instante eterno en que el mundo se detuvo y el futuro cambió de dirección. Pero mucho antes de que las cámaras documentaran misterios terrestres, ya existían fenómenos inexplicables en el cielo. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa ardía, pilotos aliados comenzaron a reportar luces extrañas que volaban junto a sus aviones. No eran enemigos conocidos, no eran ilusiones, eran algo distinto, algo que, en plena guerra, recibió un nombre curioso: los Foo Fighters. Europa, invierno de 1944. La Segunda Guerra Mundial se aproxima a su desenlace, pero los cielos sobre el continente europeo siguen siendo una zona de combate implacable. Cada noche, mientras las ciudades duermen bajo apagones forzados, el zumbido grave de los motores llena el aire. Escuadrones de bombarderos pesados y cazas nocturnos de los aliados cruzan las líneas enemigas, internándose en territorio alemán con objetivos precisos: fábricas, depósitos de armas, centros de comunicaciones. Las rutas son conocidas, los riesgos asumidos. La artillería antiaérea los espera. El hielo entumece los controles. El cansancio los acompaña como un tripulante más. Son soldados del aire, endurecidos por el rigor del combate, por la rutina de misiones donde cada despegue puede ser el último. Estos hombres, formados en academias militares y curtidos en la lógica del conflicto, confían en sus instrumentos. Creen en los radares, en los cálculos de navegación, en las leyes de la física y en la potencia de sus motores. En el cielo, todo debe tener una explicación. Todo debe poder medirse, calcularse, clasificarse. Pero durante esas largas misiones nocturnas, algo comienza a romper esa certeza. Algo nuevo, algo que no encaja. Al principio, es apenas un destello fugaz, una luz solitaria que flota en la periferia del campo visual. Luego aparece otra, y otra. Esferas luminosas, suspendidas en el aire a escasos metros de los aviones. No son bengalas, no se comportan como proyectiles. Su color es uniforme, un tono anaranjado o rojizo, a veces con una leve variación amarillenta. No emiten sonido alguno, a pesar de estar peligrosamente cerca. No son detectadas por los instrumentos de a bordo, pero ahí están, visibles a simple vista, demasiado cerca, demasiado reales. Lo más desconcertante no es su apariencia, sino su comportamiento. No siguen una trayectoria recta, no se dejan predecir. Algunas se limitan a flotar,
como si observaran. Otras se desplazan a velocidades absurdas, giran, cambian de dirección sin perder estabilidad, desafían lo que los pilotos conocen como las leyes de la aerodinámica, y lo hacen con una aparente indiferencia hacia las aeronaves humanas. No atacan, no se esconden, no huyen. Parecen simplemente estar. La primera unidad en registrar oficialmente este fenómeno fue el 415º Escuadrón de Caza Nocturna del Ejército de los Estados Unidos. En una misión rutinaria sobre el Valle del Rin, en noviembre de 1944, sus tripulantes informaron haber sido escoltados por una formación de luces naranjas. Las describieron como pequeñas esferas incandescentes que volaban al nivel de sus alas, manteniendo una distancia constante. No podían ser disparadas. No respondían a señales. Cuando los pilotos intentaron maniobras evasivas, las luces replicaron sus movimientos, con una agilidad que ningún avión conocido podía igualar. Y luego, como si se desvanecieran en el aire, desaparecieron, sin dejar rastro. No se trató de un episodio aislado. En los días siguientes, otros vuelos informaron fenómenos similares. Y entonces, lo que comenzó como una rareza inexplicable se transformó en una presencia constante, una incógnita silenciosa que acompañaba las noches de guerra desde las alturas. La noticia corrió como fuego entre las cabinas. Las tripulaciones, que ya vivían al límite de la tensión psicológica por la naturaleza de sus misiones, comenzaron a compartir relatos en voz baja, entre cafés mal preparados y noches sin descanso. Lo que antes eran rumores aislados se convirtió en una suerte de realidad compartida. Los cielos estaban habitados por algo más, algo que no respondía ni a banderas ni a bandos. Al principio, como era natural en plena guerra, se sospechó de una nueva tecnología enemiga. Los nazis habían demostrado una capacidad aterradora para la innovación militar. Misiles balísticos que cruzaban continentes, cazas a reacción más veloces que cualquier avión aliado, armas experimentales que parecían salidas de un laboratorio de ciencia ficción. ¿Y si esas luces eran algún tipo de dron primitivo? ¿Un arma psicológica? ¿Un sistema de vigilancia aérea tan avanzado que ni siquiera sus propios creadores sabían explicarlo? Pero los interrogatorios a prisioneros de guerra alemanes y más tarde a científicos capturados tras el colapso del Tercer Reich no arrojaron ninguna pista. Ninguno conocía tecnología semejante. Ningún documento confiscado hacía referencia a esas esferas luminosas. Peor aún, algunos aviadores alemanes, al ser interrogados, confesaron haber visto también aquellas luces misteriosas rondando sus propios vuelos. Las describían con el mismo asombro, el mismo desconcierto y el mismo temor. La idea de un arma enemiga perdió fuerza, pero el fenómeno seguía allí, desafiando toda explicación. Fue entonces cuando, en medio de aquel desconcierto, surgió un nombre que dotaría al misterio de una identidad extrañamente familiar. El sargento Donald Meyers, operador de radar del 415º Escuadrón, aficionado a las tiras cómicas, comenzó a referirse a las luces como Foo Fighters. El término lo había tomado de Smokey Stover, una viñeta absurda y surrealista que jugaba con frases sin sentido, entre ellas Where there's Foo, there's fire, una parodia de Where there's smoke, there's fire. El apodo se propagó rápidamente entre los escuadrones, y aunque había nacido como una broma entre soldados que intentaban reírse del miedo, el nombre se quedó, y lo que nombraba, lejos de diluirse, se hizo más tangible. Los informes comenzaron a acumularse, y lo inquietante era su coherencia. Pilotos de diferentes escuadrones, de distintos frentes, hablaban de lo mismo: esferas luminosas, de diversos tamaños pero generalmente pequeñas, como pelotas de fútbol o balones de playa, que aparecían repentinamente, flotaban en el aire o se movían a velocidades descomunales. A veces, varias volaban en formación. Otras, una sola luz acompañaba el trayecto de una aeronave como si la escoltara.
En ciertas ocasiones se colocaban delante del avión, obligando al piloto a maniobrar, pero nunca atacaban, nunca disparaban, nunca se estrellaban. Lo más desconcertante era su aparente inteligencia. No reaccionaban al azar. No eran fenómenos naturales dispersos. Se desplazaban como si tuvieran un propósito. Y en un entorno donde cada elemento del cielo podía significar la vida o la muerte, esa presencia silenciosa, inexplicable, resultaba profundamente perturbadora. Los Foo Fighters se volvieron parte del folclore aéreo de la guerra. Se hablaba de ellos con una mezcla de sorna y respeto. Los escépticos los consideraban reflejos, alucinaciones por fatiga o trucos del clima, pero quienes los habían visto no tenían dudas. Aquello no era una ilusión, no era un reflejo, era real, y estaba observando. A medida que los avistamientos se multiplicaban por distintos frentes, la inquietud comenzó a filtrarse en los informes oficiales. Lo que al principio era relegado a rumores de escuadrón, empezó a aparecer en documentos clasificados y reportes confidenciales. La regularidad de los encuentros, su consistencia en descripciones y comportamientos, y la incapacidad de atribuirlos a tecnología enemiga, obligaron a los altos mandos a prestar atención. Se organizaron pequeñas comisiones de análisis, siempre discretas, sin alertar a la opinión pública ni permitir que el tema alcanzara a la prensa. Entre los fenómenos propuestos como explicación natural, el más citado fue el fuego de San Telmo, una descarga de plasma que puede aparecer en las puntas de objetos metálicos durante tormentas eléctricas. Algunos meteorólogos militares apoyaron esta hipótesis, alegando que las condiciones atmosféricas de los vuelos nocturnos eran ideales para generar estos efectos. Otros recurrieron al concepto de relámpagos globulares, una manifestación aún poco comprendida de energía eléctrica en forma esférica. También se consideró la refracción de la luz en capas de hielo atmosférico, o incluso reflejos inusuales, producidos por el propio fuselaje de las aeronaves. Pero ninguna de estas teorías lograba explicar el comportamiento inteligente de las luces, su capacidad para seguir a los aviones, su velocidad, su forma de responder a maniobras evasivas. Tampoco explicaban por qué, en muchas ocasiones, las esferas parecían anticipar los movimientos del piloto o desaparecer justo antes de un combate aéreo. La posibilidad de alucinaciones colectivas fue descartada casi de inmediato. Los hombres que reportaban estos encuentros eran veteranos, oficiales de alto rango, pilotos con cientos de horas de vuelo y nervios templados por el fuego de la guerra. No eran propensos al pánico ni a la fantasía, y muchos de ellos coincidían en un detalle que los inquietaba profundamente. Al ver aquellas luces, no sentían miedo, sino la perturbadora sensación de ser observados. En el Pacífico, los reportes no fueron menos frecuentes. Pilotos que volaban sobre las islas japonesas contaron haber visto luces que los acompañaban durante largos trayectos, manteniéndose a distancia constante sin emitir ruido ni alterar sus instrumentos. Algunas de ellas cambiaban de color, de blanco a rojo, de rojo a azul. En más de una ocasión, desaparecían en el agua, como si se sumergieran sin dejar ondulación alguna. Los marineros a bordo de portaaviones también reportaron avistamientos, describiendo luces que se elevaban desde el horizonte nocturno y permanecían flotando en el aire, inmóviles, como faroles suspendidas sobre un mar en guerra. Los Foo Fighters comenzaron a aparecer en los informes bajo términos ambiguos: fenómenos aéreos no identificados, luces no hostiles, objetos desconocidos sin comportamiento agresivo. Pero el temor latente era evidente. En un mundo fracturado por el conflicto, donde cada invento nuevo podía significar una ventaja estratégica, el hecho de que algo, cualquiera que fuese su origen, volara impunemente por los cielos sin ser interceptado, sin ser comprendido, era un recordatorio inquietante de que la guerra, por total que fuera, no lo explicaba todo. Nunca dejaron restos, ni huellas, ni interferencias que pudieran medirse. Nunca derribaron un avión,
ni desviaron una misión, ni abrieron fuego. Y, sin embargo, su sola existencia inquietaba más que cualquier amenaza concreta. Era lo que representaban, lo inexplicable en un mundo construido sobre el control, la estrategia y la previsión, lo que los volvía tan desconcertantes. Por eso, en 1945, mientras la guerra aún ardía en sus últimos frentes, los mandos militares aliados comenzaron a redactar informes confidenciales. En ellos, los Foo Fighters eran descritos como un fenómeno recurrente no identificado, cuya naturaleza, aunque no agresiva, debía ser investigada con mayor seriedad. Pero al llegar la paz, el enfoque cambió. Con el inicio de la Guerra Fría, las prioridades se desplazaron. Ya no se trataba de entender lo extraño, sino de dominar lo posible. Estados Unidos y la Unión Soviética se lanzaban en una carrera nuclear, tecnológica y política que no dejaba espacio para enigmas no clasificables. Hablar públicamente de esferas luminosas que desafiaban toda lógica y acompañaban vuelos de combate sin ser detectadas ni rastreadas no era conveniente. En los despachos oficiales, el fenómeno fue silenciado, no por falta de interés, sino por exceso de implicaciones. ¿Qué decir a la población si las fuerzas más avanzadas del mundo no podían explicar lo que surcaba sus cielos? Los archivos quedaron sellados, las investigaciones dispersas, los testimonios archivados sin seguimiento. Y sin embargo, para quienes habían estado allí, para los que vieron con sus propios ojos aquellas luces imposibles en mitad de una misión, la experiencia no se desvaneció tan fácilmente. Algunos pilotos, ya retirados, hablaron de ello en charlas informales, en memorias poco conocidas, en entrevistas marginales. Contaban que, durante aquellos minutos de encuentro, sentían una extraña serenidad, una desconexión del fragor bélico. Era como si las luces no pertenecieran al mismo plano de violencia que los rodeaba, como si fueran testigos silenciosos de la tragedia humana, observadores lejanos de un conflicto ajeno. Otros, sin embargo, preferían callar. Para ellos, revivir aquel enigma era volver a un lugar mental que preferían dejar atrás. Después de todo, habían sobrevivido. ¿Para qué seguir pensando en algo que no ofrecía respuestas? Con el paso de los años y el surgimiento del fenómeno OVNI en los medios y la cultura popular, los Foo Fighters pasaron a formar parte del archivo de lo inexplicado, una antesala temprana del misterio moderno, registrada con precisión militar, pero tratada como anécdota marginal. Hoy, su historia persiste en un rincón casi olvidado de la guerra, una historia sin explicación definitiva, pero cargada de implicaciones. Porque en aquellos cielos cubiertos de fuego, entre bombas, cazas y bengalas, también hubo algo más, algo que no venía del enemigo, algo que nadie esperaba. Con el auge de los reportes de ovnis en las décadas de 1950 y 1960, lo que alguna vez fue considerado un fenómeno anecdótico comenzó a adquirir una nueva dimensión. Los investigadores que analizaban los primeros casos modernos de encuentros cercanos pronto encontraron ecos inquietantes en los archivos de la Segunda Guerra Mundial. Allí, entre informes mecanografiados y testimonios de pilotos veteranos, descubrieron a los Foo Fighters, aquellas luces silenciosas, inteligentes, que se adelantaron por años a la palabra platillo volador, y que volaban sin bandera, sin lógica conocida, sin intención aparente. Las similitudes eran tan precisas que no tardaron en surgir teorías que los ubicaban como la primera evidencia moderna de contacto. Algunos ufólogos propusieron que estas luces eran sondas de observación, enviadas por inteligencias no humanas para estudiar la conducta del hombre en su estado más extremo, la guerra. Otros, más escépticos, se aferraron a explicaciones naturales, alegando que todo podía reducirse a fenómenos atmosféricos raros, aunque ninguno de ellos, ni los rayos globulares, ni los gases ionizados, ni los efectos del electromagnetismo, lograba reproducir las maniobras, las reacciones
ni la persistencia que tantos pilotos describieron con exactitud milimétrica. Los Foo Fighters quedaron así atrapados en un terreno intermedio, demasiado reales para ser descartados, demasiado extraños para ser comprendidos. Su historia, documentada con frialdad militar y transmitida con el peso de la experiencia directa, ha sobrevivido al paso del tiempo como uno de los enigmas más serios y menos explorados del siglo XX. No dejaron cráteres, no alteraron el curso de ninguna batalla, no causaron pánico en las ciudades, pero estuvieron ahí, cruzando los cielos de Europa y del Pacífico, observando en silencio mientras la humanidad se destruía a sí misma. Y en ese acto, tan incomprensible como inquietante, reside la pregunta que aún nos acompaña. ¿Quién más nos estaba mirando cuando creímos estar solos? Pero no todos los misterios están escritos en el cielo. Algunos yacen bajo tierra, ocultos entre ruinas, piedras antiguas y leyendas que se niegan a morir. En el siglo XII, unos monjes de la abadía de Glastonbury afirmaron haber hecho un hallazgo extraordinario: la tumba del rey Arturo. Lo que desenterraron no solo sacudió los cimientos de la historia medieval, también reavivó un mito que siglos después aún resuena como una verdad posible. Inglaterra, año 1191. En el corazón brumoso del condado de Somerset, rodeada por colinas suaves y humedales ancestrales, se alzaba la imponente abadía de Glastonbury. Aquel lugar, envuelto en leyendas celtas y ecos de antiguas creencias, era mucho más que un centro religioso. Era un punto de convergencia entre la historia y el mito, entre lo sagrado y lo arcano. Glastonbury, con sus torres medio derruidas y sus criptas sombrías, ya había sido considerada por generaciones como un sitio especial, acaso místico. Algunos decían que era la isla de Avalón, otros que allí había llegado José de Arimatea trayendo el Santo Grial. Pero en aquel año de fines del siglo XII, un hallazgo extraordinario parecía eclipsar incluso esas viejas historias. Los monjes benedictinos, encargados de reconstruir la iglesia devastada por el incendio de 1184, anunciaron haber encontrado algo prodigioso durante las excavaciones: la tumba del rey Arturo. No un símbolo, no una leyenda, sino la tumba real de un hombre de carne y hueso, sepultado bajo siglos de tierra y de silencio. Según el relato transmitido por los propios monjes, el descubrimiento ocurrió a gran profundidad, más allá de lo que se consideraba una tumba ordinaria. Mientras retiraban capas de escombros, tierra y fragmentos carbonizados, toparon con una gran losa de piedra negra. Bajo ella, cuidadosamente protegido por siglos de olvido, yacía un ataúd de roble, ennegrecido por el paso del tiempo pero aún sólido. Dentro, dos esqueletos. El primero, masculino, destacaba por su tamaño. Los monjes afirmaban que era notablemente alto para los estándares medievales, con huesos gruesos y marcas visibles de antiguas heridas, cortes en las costillas, fisuras en los brazos, la huella de una vida dedicada a la guerra. El segundo, más pequeño y fino, fue atribuido de inmediato a una mujer, supuestamente su reina, Ginebra. Lo más asombroso, sin embargo, era lo que encontraron entre los huesos: una cruz de plomo, trabajada con sencillez, pero con una inscripción que detuvo el aliento de quienes la leyeron. En latín se decía: «Aquí yace sepultado el ilustre rey Arturo en la isla de Avalón». Aquella inscripción lo cambiaba todo. Convertía el mito en historia. Daba un lugar físico, tangible, a un personaje que hasta entonces vivía en los poemas de Chrétien de Troyes, en los cantos galeses, en la tradición oral de un pueblo. De pronto, Arturo no era solo el monarca legendario de Camelot. Era un hombre, enterrado bajo una iglesia inglesa. Era real. Los monjes anunciaron el hallazgo con una solemnidad meditada, conscientes del impacto que provocaría. La noticia no tardó en extenderse más allá de los muros del monasterio. Glastonbury, con su suelo húmedo y su historia quemada por el fuego,
volvía a ocupar el centro del imaginario colectivo. Los peregrinos comenzaron a llegar. Los nobles enviaban emisarios. El nombre de Arturo resonaba en los salones reales y en los caminos polvorientos por igual. Para los benedictinos, aquel descubrimiento era una bendición. No solo ofrecía consuelo espiritual, sino también una oportunidad para revitalizar la abadía, para atraer fondos, atención y prestigio. Pero para muchos en el reino, para creyentes, escépticos y soñadores por igual, lo que se había desenterrado iba mucho más allá de un cuerpo o una cruz de plomo. Se había abierto una puerta, una grieta entre el mito y la historia, una posibilidad. Y allí, en la penumbra de una tumba descubierta tras siglos de silencio, el mito del rey que un día volvería parecía, por un instante, más cercano que nunca. Pero detrás del fervor religioso y la emoción de una cristiandad hambrienta de certezas, se escondía una verdad más turbia y pragmática. La política, siempre al acecho de los símbolos, encontró en aquel hallazgo una herramienta de poder. En esa época, Enrique II enfrentaba un reino fracturado, especialmente en sus territorios galeses. Allí, en las montañas y valles del oeste, persistía una resistencia tenaz, alimentada por las viejas leyendas celtas. Y en el corazón de esas leyendas brillaba con fuerza la figura de Arturo. Para los galeses, Arturo no era un personaje del pasado, sino un rey dormido, aguardando el momento de regresar y liberar a su pueblo. Era una promesa viva, un símbolo de esperanza y redención. Silenciar esa profecía no requería una batalla, sino una tumba. La aparición de los restos en Glastonbury, lejos de ser una simple casualidad arqueológica, ofrecía una oportunidad perfecta. Si Arturo estaba muerto, si sus huesos yacían bajo tierra, si su nombre podía ser sellado con piedra y plomo, entonces su regreso ya no era posible. Ya no era un futuro temido por los normandos ni un consuelo secreto para los celtas. Era historia, controlada, archivada, cerrada. Y así, el hallazgo fue más que un descubrimiento religioso. Fue un acto político. Glastonbury, que hasta entonces era un centro de peregrinación menor, se convirtió en un bastión narrativo al servicio de la corona. La historia oficial decía ahora que Arturo había existido, sí, pero que había muerto, había sido enterrado, y su legado, lejos de desafiar el poder normando, era ahora parte del relato inglés. La noticia cruzó fronteras. El eco del hallazgo llegó a Francia, al Sacro Imperio Romano, a los reinos ibéricos. Crónicas monásticas y cartas de cortesanos hablaron del rey Arturo no como leyenda, sino como historia confirmada. Y con ello, Glastonbury se transformó en un nuevo punto de convergencia entre fe, mito y poder. Con los años, la fama del lugar solo creció. Multitudes acudían a ver la tumba. Se decían oraciones ante el santuario. Se vendían reliquias, pergaminos, fragmentos de piedra que supuestamente habían tocado el ataúd del rey. La leyenda, lejos de apagarse, fue domesticada, convertida en espectáculo devoto. En 1278, casi un siglo después del hallazgo inicial, el rey Eduardo I decidió reafirmar el simbolismo del lugar. En una ceremonia pública, cargada de fasto y ritual, ordenó exhumar los restos de Arturo y Ginebra. Fueron trasladados a una tumba nueva, más rica, más visible, bajo un elaborado santuario de piedra negra. Se dijo que los huesos fueron examinados, reverenciados y vueltos a enterrar con todos los honores reales. No era solo un acto de fe, sino una reafirmación de la narrativa impuesta. Arturo no regresaría. Arturo estaba en casa, bajo tierra, y sin embargo, pese a los intentos de consolidar el mito como historia cerrada, las dudas nunca desaparecieron. Siempre hubo quienes sospecharon, quienes preguntaron por qué nunca se mostró la cruz de plomo al público, por qué no se conservó ningún documento detallado del hallazgo.
¿Por qué la tumba se descubrió justo cuando más lo necesitaba la corona? La sospecha se deslizó entre los muros de la abadía como el musgo entre sus piedras, silenciosa, persistente, imposible de erradicar del todo. Durante siglos, historiadores, arqueólogos, filólogos y curiosos han vuelto una y otra vez sobre la historia de Glastonbury, buscando pistas, contradicciones, verdades escondidas entre los pliegues del relato monástico. Algunos se han enfocado en detalles lingüísticos. La cruz de plomo, si realmente existió, tenía una inscripción en latín cuya sintaxis y estilo eran más propios del siglo XII que del VI. ¿Un error de datación? ¿Una copia posterior? ¿O simplemente una fabricación moderna, calculada con precisión? Otros han seguido el rastro del interés económico. En el siglo XII, tras el devastador incendio que redujo a cenizas gran parte de la abadía, los monjes necesitaban algo más que piedras y plegarias para reconstruir. Necesitaban recursos, donaciones, peregrinos. ¿Y qué mejor reclamo que la tumba del rey más legendario de la cristiandad occidental? Era la estrategia perfecta: crear una reliquia viva, una respuesta tangible a un mito que todos conocían pero nadie había probado. Con el paso de los siglos, la historia fue recogida, reinterpretada, puesta en duda, defendida con pasión y rechazada con escepticismo. Y como en toda leyenda que se respeta, las pruebas desaparecieron. La cruz, el ataúd, los restos, los registros detallados, todo se perdió durante la disolución de los monasterios en tiempos de Enrique VIII, cuando el reino rompió con Roma y desmanteló su red monástica con furia política. Lo que queda hoy es un lugar marcado en las ruinas de Glastonbury, una losa sencilla entre hierbas y piedras, donde se dice que Arturo y Ginebra descansaron alguna vez. Un espacio más simbólico que histórico, más evocador que certero. Y sin embargo, el relato persiste, porque en la ambigüedad vive su fuerza. ¿Fue una invención genial, un truco narrativo con fines estratégicos? ¿O fue, como algunos aún creen, el descubrimiento auténtico de un caudillo celta cuyas hazañas inspiraron siglos de poesía y fantasía? Nadie puede afirmarlo con certeza, pero quizás esa es precisamente la esencia del mito. No se trata de confirmar su verdad, sino de aceptar su permanencia. El hallazgo de 1191 no puso fin a la leyenda, la consolidó. La dotó de un ancla terrestre que, en lugar de silenciarla, la impulsó. Porque Arturo, como símbolo, no necesita un cuerpo, no necesita una tumba. Vive en los márgenes de la historia, en el deseo de creer, en la idea de que un rey justo y valiente volverá cuando más se lo necesite. Su tumba, real o no, es apenas una piedra más en el camino de un relato que se niega a morir. Y si estas historias te fascinan tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando los enigmas, las leyendas y los misterios que siguen vivos en los rincones olvidados de la historia. Nos vemos en el próximo capítulo.